Buenas tardes, de nuevo con ustedes, Guillermo Machado Calzada, venerable maestro Jorge Swans. Vamos a incursionar en el asunto de las cámaras esotéricas, haciendo un énfasis específico en la masonería. Vamos a explicar lo que es la masonería, por qué la masonería se habla de 7 dimensiones y de 7 estados, como lo habíamos dicho en el video anterior. Entonces, en la masonería se habla de 7 dimensiones y 7 estados. No podemos especular porque las dimensiones hay que saberlas entender para poder hablar y para poder relacionarse con el asunto que se trate en términos alegóricos. Son términos alegóricos. Las dimensiones son términos alegóricos. Las dimensiones de que se habla en el gnosticismo experimental son términos alegóricos. Aún aparecen muchos gnósticos hablando de que se van para la 5ª dimensión, que se van para la 7ª dimensión, que conversan por allá con no sé quién, maestros del gnosticismo, y que son unos iluminados y que están por allá en la 7ª dimensión, por allá como si la 7ª dimensión fuera un lugar parecido a este. No, las dimensiones son alegóricas, las dimensiones son alegorías, las dimensiones son alegorías. Vamos a definir la palabra dimensión, sentido o dirección de un punto que se desplaza o proyecta directamente. Eso es una dimensión, un punto. ¿Y este punto qué puede ser? Puede ser punto de vista o un punto de mira. El punto de mira el punto de mira expresa o se refiere o hace alusión más directamente al dibujo, a la técnica del dibujo. Si nosotros vamos a dibujar, vamos a meternos dentro de la teoría de la perspectiva. Entonces, en la teoría de la perspectiva existe un punto que se llama punto de mira. Punto de mira. Entonces, no hay que confundir el punto de mira con el punto de vista, porque el punto de vista es un criterio o un concepto que se tiene a partir del cual uno expresa lo que uno opina acerca de un asunto. Entonces, yo puedo opinar acerca de este asunto desde un punto de vista, otro puede opinar desde su punto de vista. Pero si vamos a hacer un dibujo, allí hay un punto de mira desde el cual se proyecta la mirada del observador para diseñar el retrato de lo que está mirando. Entonces se entiende que el punto de mira es el lugar donde se para el observador que está haciendo el dibujo de lo que está mirando. Entonces, vemos por ejemplo que dimensión es el sentido o dirección de un punto que se desplaza o se proyecta directamente. Entonces la dimensión es una línea recta, porque yo no puedo mirar en curva, yo tengo que mirar derecho. Vamos al grano, vamos a mirar allá, derecho, la vista no se va para los lados, ni se tuerce, sino que va derecho. Entonces un punto se desplaza en sentido horizontal, luego se desplaza en sentido vertical. Allí ya es otra dimensión. Entonces tenemos una dimensión de largo, tenemos una dimensión de alto, tenemos una dirección de profundidad, medida de la profundidad. Entonces en el dibujo tenemos una línea de profundidad en el punto de mira. Entonces debemos de entender estas dimensiones no como unos lugares hipotéticos que nadie conoce y que se supone que algunos maestros especulan de que han ido allá a esas dimensiones a conversar allá con los maestros de Egipto y del Tigre antiguo. Eso no existe, es mera especulación. Eso se llama masonería especulativa, eso se llama gnosis experimental, especulativa. Entonces, encontramos por ejemplo aquí dentro del estudio de lo que es
una dimensión, vemos el significado de la palabra magnitud. Magnitud, o sea, la dimensión, hay un momento en que la dimensión se transforma en la magnitud, una magnitud. Entonces, magnitud de la acepción o sentido. Aquí dijimos dimensión, sentido, dirección. Ahora, magnitud de la acepción o sentido de una unidad de medida de capacidad geométrica, o sea, la materia. El cuerpo geométrico, los cuerpos geométricos son los que tienen masa. Los cuerpos geométricos tienen masa. Los cuerpos aritméticos no tienen masa, sino que es la idea hipotética del espacio que puede ocupar un cuerpo geométrico. Yo me imagino un ladrillo de 10 centímetros de ancho por 22 de largo y 5 de alto, y me lo imagino. Y ese es el espacio que puede ocupar ese ladrillo en caso de que ese ladrillo aparezca de una forma geométrica. El cuerpo geométrico del ladrillo es el ladrillo mismo. El cuerpo aritmético es el espacio que puede ocupar ese ladrillo. Entonces, aquí por eso dice magnitud de la acepción o sentido de la unidad de medida de capacidad geométrica. Capacidad, ¿por qué? Porque ese ladrillo geométrico puede ocupar ese lugar aritmético, ese espacio. Entonces, la magnitud de la sección del cuerpo es lo que está sujeto a masa, peso y volumen. Masa, peso y volumen. Esto es lo que se llama la tercera dimensión. La tercera dimensión, dijimos que la masonería lo estudia en 7 dimensiones y en 7 estados. La masonería se estudia en 7 dimensiones y en 7 estados como un punto natural. Aquí el punto natural. Estábamos hablando de que la masonería y la música son inherentes y que en la masonería se estudia punto natural y en la música se estudia la nota natural. Estos conceptos son inherentes porque no se pueden separar. Entonces estamos estudiando dentro de la masonería lo que se llama el punto natural. La dimensión, que son 7 dimensiones, pero aquí vamos a tener, estamos utilizando como ejemplo la tercera dimensión. ¿Por qué se llama la tercera dimensión? Porque los cuerpos geométricos están en tercera dimensión, tienen 3 dimensiones. Tienen 3 dimensiones: largo, ancho y alto, o profundidad. La profundidad también se llama alto. Entonces, vemos por ejemplo un cubo, un cuerpo cualquiera, o un litro, y ese litro, ese frasco, un recipiente que puede contener agua, esa medida, ese frasco es lo que se llama, por ejemplo, el frasco de un litro, eso es lo que se llama la magnitud. Eso es lo que se llama la magnitud. La magnitud. Y si ahí vamos a echar agua, entonces el agua, en caso de que el agua no esté, como no está el agua, entonces el agua en ese momento es aritmética, porque el cuerpo aritmético del agua, porque ese cuerpo geométrico del frasco puede contener el agua. El agua es aritmética porque el agua no está, todavía no está el agua, sino que se supone que en ese frasco, que dice un litro, puede contener una sustancia que se llama agua, que tiene masa, peso y volumen. Y el agua tiene, así tenga masa, peso y volumen, inherentemente tiene que estar sujeta a los 7 estados. Está sujeta a 7 estados. Más prácticamente, dentro de las 3 dimensiones encontramos 3 estados solamente: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Son 3 estados en 3 dimensiones y 3 estados. El agua en estado sólido, ¿qué es? El hielo. El hielo se ve, es masa. Encontramos el agua líquido, agua líquida, es otro estado, es estado líquido. Encontramos el agua en estado gaseoso, las nubes son gaseosos, el estado gaseoso.
Pero ¿qué pasa? No es lo mismo el volumen del agua en estado sólido que el volumen del agua en estado líquido o en estado gaseoso. Completamente diferente, ¿sí? En estado líquido es un volumen, es otro volumen. En sólido es la misma masa, pero relativamente es diferente el volumen. Está ocupando más espacio. Ocupa más espacio una nube que un litro de agua, porque está líquido. Porque la nube es cuando el agua se condensa y se vuelve líquida. Entonces la nube se condensa, se vuelve líquido y se vuelve una lluvia, se vuelve un charco de agua, se vuelve un aguacero, puede quedar recogido en una piscina de agua, y el volumen de esa piscina es mucho menor al de las nubes, al del espacio que estaba ocupando cuando estaba en las nubes. Entonces, el gaseoso es muy diferente al volumen. Ahora, el peso del agua líquida es diferente al peso del agua sólida y el peso del agua gaseosa. Si el agua está gaseosa, pues es más liviano que el líquido, y si está líquido es mucho más liviano que el sólido. Pesa más el agua cuando está fría. Si usted congela un cuerpo frío, baja y ejerce presión y está sujeto a presiones. Entonces baja y se vuelve más pesado. Un litro de agua se congela y se vuelve pesado. Pero si un litro de agua se calienta, se vuelve liviano y se sube, se va, porque pierde peso. Entonces, no hay que confundir pues las dimensiones, no hay que especular con las dimensiones, porque las dimensiones no son lugares, las dimensiones son las magnitudes de la acepción, o sea, de la magnitud de la dimensión o sentido de una unidad de medida de capacidad geométrica, materia. O sea, podemos tener aquí, por ejemplo, litro. ¿Qué es un litro? Es una magnitud. Es una magnitud o una unidad de medida de capacidad. Es una unidad de medida de capacidad. También tenemos otras unidades de medida. Por ejemplo, en el sistema métrico lineal, en el sistema métrico, en las unidades de volumen. Para volumen tenemos algunas unidades de medida, unas magnitudes. Para peso tenemos otra. Y para la masa también tenemos otra. Ahora, las dimensiones también, por ejemplo, esto lo medimos con una forma lineal, pero el volumen de todo este salón también se tiene que medir por separado linealmente, lo que es lo alto, lo ancho y lo largo. Entonces no hay que especular, porque yo tengo que saber en qué dimensión estoy, y no estoy en una dimensión hablando con los maestros, ni estoy en... no, la dimensión es el lugar donde yo me ubico. Si yo me quiero ubicar en una dimensión diferente de otro, bueno, pues que él tome la medida de largo de este salón y yo tomo la medida del alto del salón. Él está en una dimensión y yo estoy en la otra. De esa manera, entonces, podemos ir profundizando en el estudio de la masonería, por qué la masonería tiene que tener en cuenta todos estos puntos objetivos, y la masonería, cuando se trata de la manipulación de las masas, tenemos que tener en cuenta todas estas unidades de medida, todas estas magnitudes, el concepto de dimensiones, todo eso en el momento tanto de manipular las masas para fabricar ladrillos, y también en el momento de calcular, por decir así, el volumen de la masa en el sentido de la explosión demográfica. No podemos hacer un ejército con 5 personas. Tenemos que hacer un ejército con más de 1000 personas. El ejército tiene que tener más masa que una familia. La familia tiene una masa porque tiene poquitas personas, pero el ejército tiene una masa grande, tiene más masa, tiene más peso y tiene más volumen. Y en ese mismo orden de ideas tenemos que calcular que una familia no come tanto como come un ejército completo.
una familia se viste, no gasta tanto vestuario como demanda un ejército. Un ejército necesita más espacio para estar unido allí. El ejército necesita una cantidad de instalaciones, y para eso están los ingenieros militares, para que hagan todas las instalaciones y presten toda la asistencia logística que demanda para poder construir las habitaciones y los alojamientos de un ejército. Mientras que el padre de familia tiene que tener en cuenta de qué grande tiene que hacer la casa y de cuántos hijos tiene, cuánta comida demandan ellos para que tengan ahí en la despensa. Todo eso demanda un espacio, necesita un espacio, y necesita un espacio donde dormir, necesita un espacio donde guardar la ropa, necesita un espacio donde poner los enseres. Entonces, la familia necesita más espacio. Y en ese mismo orden de ideas es como nosotros tenemos que explicar las dimensiones, las 7 dimensiones y los 7 estados en la conciencia objetiva dentro de la gnosis trascendental absoluta. Buenas tardes.